Buenos días, ¿cómo está, iglesia? ¿Bien? ¿Está gozosa? Amén. Es un gusto para mí el poder estar con ustedes el día de hoy y poder compartirles la palabra de Dios. Y Dios tiene un mensaje para nosotros. Y les voy a pedir, por favor, si pueden abrir su Biblia en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Si ya está ahí, indíqueme con un amén que ya llegó. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has permitido, Padre mío, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor. Porque, Padre Santo, Señor, este día, Señor, queremos conocerte aún más, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tenemos esa libertad, Señor, de poder, Señor, buscar, Señor, más de ti, Padre mío, Señor. En esta mañana te pido que uses mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablándonos, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ahorita veíamos que desde el principio hasta el final, Dios siempre ha tenido control de todas las cosas. Vemos que Dios tiene un plan específico para cada cosa. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades, ni es un Dios de coincidencias. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Dile al que tienes a un lado: nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y podemos ver que desde antes, la palabra de Dios dice que desde antes que nosotros naciésemos, Él ya nos conocía, Él ya tenía destinada todas las cosas, y en esto podemos ver cómo Dios tiene un propósito para nosotros. Y podemos ver que tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, en el cual nada se sale del control de su voluntad. Y esto lo podemos ver en Job, capítulo 42, versículo 2, y dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aquí vemos cómo Job reconoce que él puede hacer todas las cosas, y cuando Dios ya tiene un propósito destinado, nada le puede estorbar, porque nuestro Dios tiene esa autoridad de poder gobernar sobre todas las cosas. Y podemos ver ahorita en la actualidad que ciertamente estamos viviendo tiempos en los cuales nunca habíamos vivido esto que estamos ahorita viviendo. Podemos ver cómo hay una incertidumbre acerca de la economía, acerca de la salud, incluso acerca de las escuelas, ¿verdad?, de la educación. Vemos cómo hay una incertidumbre ahorita en la actualidad, y esto nos puede llevar a que las personas puedan tener pensamientos negativos, a que todo esto los abrume tanto que incluso puedan tener depresión, puedan tener ansiedad, puedan tener temor de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Entonces todas estas cosas pueden dominar al ser humano, y podemos ver cómo la atmósfera puede ser cambiada a un tema de desesperanza, porque la gente es lo que ve en la tele, en las noticias. Estamos viendo puras cosas negativas, pero sabemos que tenemos un Dios grande y un Dios de propósitos, y muchas veces nuestros planes no están alineados a los planes que Dios tiene, pero sabemos que los planes de Dios son perfectos, que su voluntad es agradable y perfecta, eso dice su palabra. Entonces yo quiero que en esta mañana me acompañes al libro de Lucas,
Y vamos a leer el capítulo 1 a partir del versículo 26. Y dice la palabra, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahorita les comentaba que muchas veces nuestros planes no están alineados a los planes de Dios. Y podemos ver cuando una mujer, las que ya pasamos por ahí, cuando estamos planeando una boda, pues sin duda nuestro plan no es salir embarazadas antes de la boda, ¿verdad? Ese no es el plan de una novia que está por casarse. Pero vemos cómo aquí Dios le manda y le declara una palabra a María y le enseña cuál es su plan. Y en esto podemos ver que necesitamos dos cosas para poder accionar el plan de Dios. Primero, necesitamos fe. Necesitamos creer la palabra que Dios ha enviado, pero esto también requiere nuestra obediencia. Necesita que nosotros pongamos en acción algo. A María le fue declarada la palabra, y en el versículo 38 leíamos que dice: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos cómo ella recibe ese plan que Dios tenía y cómo somete su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, en estos tiempos nos enseña que nosotros debemos de someter nuestros planes y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y un poco hablando del contexto, ¿qué le pasó a José también en esta situación? Si ahora nos trasladamos a Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. Aquí podemos ver cómo ciertamente el plan de José tampoco estaba alineado a la voluntad de nuestro Dios. Y vemos que él estaba pensando dejarla, ¿verdad? Pero Dios, vemos cómo vuelve a actuar y vuelve a enviar una palabra, vuelve a declarar su plan a la persona, y vemos cómo él, ¿qué hizo? Creyó y obedeció, accionó, ¿verdad? Accionó al plan de Dios. Entonces, vemos que muchas veces el panorama no es como nosotros lo queremos, lo habíamos soñado, pero cuando Dios habla y te muestra su plan, el plan que Él tiene para ti, definitivamente sabemos que el plan de Dios siempre va a ser mejor que el de nosotros, porque el plan de Dios es perfecto. A veces no logramos entender el panorama o el desarrollo del plan de Dios, pero definitivamente siempre va a ser mejor que el nuestro, porque dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y regresando un poco a los pasajes que acabamos de ver, vemos cómo todo se cumple conforme a lo que Dios ya habló. Él ya había anunciado estas palabras en profecías por medio de los profetas que Él levantó. Y la mano de Dios es tan poderosa que puede cumplir todo lo que Él ya ha dicho. Y vamos a Miqueas 5:2. Y aquí podemos ver en esta palabra la profecía en la cual Dios anunció, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Podemos ver cómo José y cómo María fueron obedientes, y ellos adoptaron el plan que Dios ya había establecido para ellos. Entonces ellos, ya que estaban en el cumplimiento de ese plan, tal vez estaban llevando el embarazo de María de una manera tranquila. Vemos cómo el panorama puede ser cambiado, porque Dios necesitaba que se cumpliese su palabra, lo que Él ya había establecido. Y un poquito de la historia en un capítulo más adelante, vemos que en ese tiempo se tuvo que levantar un censo, y esa orden del censo decía que tenías que regresar al lugar a donde era tu tierra. Entonces José se tenía que trasladar hasta Belén con María. Y las que hemos sido mamás sabemos que en los últimos meses, pues la verdad ya no es muy agradable el tener que estarse moviendo, o que tu cuerpo ya no está como al inicio, ¿verdad? Ya tienes más carga. Entonces vemos que en este tiempo ellos tuvieron que hacer un viaje muy largo, que me imagino que fue incómodo, fue duro, pesado, pero vemos en esta parte dos cosas.
La primera es que Dios tiene la autoridad para poder mover lo que tenga que mover para que se cumpla su plan. Aquí ciertamente podemos ver que el propósito del censo no era más que José regresara a Belén, porque él había declarado que en ese lugar era donde iba a nacer su hijo. Y otro panorama que nos deja ver esta situación es que el hacer la voluntad de Dios no es garantía de que todo va a ser perfecto, de que todo va a ser cómodo para nosotros. El hacer la voluntad de nuestro Padre muchas veces va a incomodarnos. Pero aún en esta incomodidad que nosotros pudiésemos tener, podemos ver cómo Dios tenía un propósito a cumplir en medio de ellos. Ahorita veíamos que ciertamente estamos en una época en la cual llamamos Navidad. Y el principal motivo de esto es que nosotros podamos recordar que Jesús vino a esta tierra y ya tenía un propósito desde el principio. No vamos a entrar en si fue realmente en diciembre o no fue en diciembre, porque lo importante es recordar que Él vino, no la fecha en la que Él vino. Es recordar que Él llegó a este mundo con un propósito. Y en estos pasajes que acabamos de leer, cómo se anuncia el nacimiento de Jesús, vemos cómo antes de que Él naciera, Dios ya le había dado el propósito con su nombre. Dice, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo. Pero también veíamos que decía que lo llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahorita me quiero detener un poco en esta parte, pero sabemos que Jesús conocía desde el principio cuál era la voluntad de su Padre, y Él la obedeció porque sabía cuál era su propósito de estar aquí. Y podemos encontrar pasajes en el cual Él declara estas cosas. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 4:34 vuelve a mencionar, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Lucas 22:42 vemos esta parte cuando Jesús le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí podemos ver en estos pasajes cómo Jesús obedeció y hacía la voluntad de su Padre. Vemos que en todo tiempo el nombre de nuestro Dios siempre ha sido glorificado. Y veíamos que uno de los significados de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta es una hermosa promesa que nosotros podemos tomar, que Él siempre va a estar con nosotros. ¿En el día bueno estará con nosotros? Sí. ¿Pero en el día malo también estará con nosotros? En el día de tristeza, en el día de aflicción, en el día de gozo, vemos que Él dice, yo estaré siempre con ustedes. Y les quiero compartir un poquito de lo que yo pasé en este tiempo, en el cual pude conocer a Dios en otro nivel, pude experimentar a Dios de una manera diferente. Ciertamente mi familia, los 5 de la familia, atravesamos por una enfermedad al mismo tiempo. Y al principio es difícil ver que todos vamos a atravesar en el mismo momento esta enfermedad y no sabes cómo va a ser el panorama, pero de repente también empiezas a ver cómo otras familias están pasando
por esta situación. Podemos ver cómo en la familia de nuestros pastores, también nuestra pastora y Efraín, pasaron por esta enfermedad. Veíamos que otra familia de la iglesia, Jesse Jr., estaban pasando por la misma enfermedad y casi todos fuimos en el mismo tiempo, y sabemos que otros hermanos estaban pasando tal vez no la misma enfermedad, pero sí por enfermedad. Y de repente empiezas a ver noticias que no son de todo agradables, que tal vez veíamos que no era nuestro plan, pero sabemos que el plan de Dios siempre es perfecto y nos va a hacer crecer. Y al principio veíamos que pues los síntomas estaban leves y tú dices, bueno, vamos a pasar tal vez la enfermedad como muchas personas lo han pasado, ¿verdad? Con el menor de los síntomas, pero tienes que tener este periodo de cuarentena, de cuidarte. Y ves que de repente, de un día a otro, las cosas pueden cambiar y dar un giro inesperado cuando estás viviendo la situación y ves que pues los síntomas todos es normal. Muchas veces tu confianza está en tus fuerzas, que dices, ok, voy a pasar esto. Pero cuando empiezas a ver cómo el panorama está cambiando, entonces es cuando dices, mis fuerzas no me van a dar. Entonces tienes que depender absolutamente de Dios. Y ves cómo Dios te enseña algo nuevo. Ves cómo tu nivel de fe tiene que crecer. Ves cómo tu dependencia es completamente de Dios. Y ciertamente pudimos experimentar esta parte cuando mi mamá, veíamos que a lo mejor era la que estaba un poco más afectada, pero dentro de los panoramas normales. Entonces vemos como de un día a otro el panorama cambia. Ella empieza a tener problemas para respirar, una doctora la consulta y ya acaba la consulta con mi mamá y se queda conmigo y me dice, la situación es muy crítica. Dijo, y tu mamá tiene 72 horas cruciales. Dijo, y me dio una lista de todo lo que teníamos que hacer, todo lo que teníamos que conseguir. Y en ese momento tal vez puedes caer en shock y dices, ¿cómo se volteó el panorama? ¿Cómo las cosas cambiaron así de rápido? Y ciertamente tu corazón puede turbarse, puede entrar en una crisis de que, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero ahí es cuando empieza a obrar la mano de Dios en medio de esto. Y veíamos que su palabra ahorita nos dice que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente pude experimentar esta parte de cómo Dios estaba con nosotros, y fue tan palpable a través del acompañamiento de todos ustedes, poder ver cómo unos te mandaban una palabra y esa palabra tú la tomabas como una palabra de Dios que te estaba fortaleciendo. Veías que te mandaban un mensaje y decías, ciertamente es Dios que me está hablando. Ciertamente es Dios que me está diciendo cuando tus fuerzas, cuando ya no puedes, venía esa palabra y te recordaba y decías, Dios, eres tú el que me estás diciendo, las cosas van a suceder, las cosas van a poder. Pudimos ver cómo nosotros teníamos que conseguir un tanque de oxígeno muy grande porque era mucho el nivel de oxígeno que necesitaba mi mamá. Pero pudimos ver cómo Dios también abrió puertas en las cuales conseguimos un condensador y vemos cómo todas las cosas se fueron alineando, y ciertamente sí tuvimos tiempos difíciles, pero vimos cómo Dios nunca nos abandonó, cómo Dios siempre estuvo obrando en los más mínimos detalles. Ver cómo la bendición de ustedes, ver cómo sus palabras, sus llamadas, sus oraciones, todo eso nosotros lo podíamos sentir, cómo Dios nos abrazaba por medio de todas las personas que estaban a nuestro alrededor. Ese acompañamiento que estábamos teniendo por parte de ustedes era increíble, de parte de las personas que estaban a nuestro alrededor. Y por parte de la familia materna de mi mamá,
vimos que al mismo tiempo otros hermanos de ella estaban siendo tocados. 2 llegaron al hospital y en estado muy grave. Entonces de repente tú decías, bueno, en la iglesia está pasando esto, con mi familia está pasando esto, y decías, ¿a dónde volteo? A donde volteabas siempre sentías que había una noticia pues negativa y decías, ay, ¿por qué? O sea, de todos lados tú sientes eso, pero cuando oraba sentía cómo Dios podía quitar esas cargas, y entonces entendemos esta palabra, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Podemos ver cómo tú empiezas a sentir esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, esa confianza en que Dios está contigo. Y entonces sabemos que nuestra esperanza está en Jesús. Sabemos que ese propósito por el cual Dios lo mandó realmente se cumple. Sabemos que sus planes, ahorita decíamos que su voluntad es agradable y perfecta, que a veces no se alinean a nuestra voluntad, pero Dios a veces en este tiempo que pasamos de prueba, puedes conocer a Dios en una manera diferente, en una dimensión que dice nuestro pastor, si quieres, se me fue. Un milagro, búscate un problema y empiezas a conocer a Dios de una manera diferente. Y ciertamente nosotros podemos escuchar el testimonio de otras personas y eso alimenta nuestra fe. Pero cuando tú estás en medio de la situación, tu fe la experimentas de una manera diferente cuando tú lo vives a cuando solamente lo estás escuchando. Porque ciertamente al escucharlo, obvio, tu fe está creciendo, pero cuando lo estás viviendo, tu fe crece en una mayor dimensión. Y sabemos que desde el principio Dios ya tenía ese plan perfecto para la vida de nuestro Señor Jesucristo, que era darnos ese hermoso regalo de la salvación, y era el cumplimiento de su palabra. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos cómo Dios obra su perfecta voluntad y se cumple el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros podemos ver en Filipenses 2:1, dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos cómo se cumple ese propósito, que Él reinará por siempre, desde el principio hasta el final. Y
podemos ver ahorita que Dios tenía ese propósito para la vida de él, pero así como Dios tiene ese propósito para la vida de Jesús, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de los que están escuchando esta palabra. Dios tiene un propósito. Y ese propósito siempre ha sido que nosotros podamos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y en los versículos que leíamos ahorita veíamos cómo cuando Jesús estaba pasando por una situación difícil decía: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí podemos ver cómo Jesús, él también sufrió. Y muchas veces cuando nosotros estamos en un problema y sentimos que nuestro sufrimiento o nuestra prueba es muy grande, Jesús ya pasó por ese mismo dolor y Él nos muestra cómo fue obediente y le dijo a su Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él conoció todos los sentimientos que nosotros podemos experimentar. Y en Jesús siempre podemos encontrar ese modelo perfecto de cómo nosotros podemos reaccionar ante todas las cosas. Y ahorita yo te comentaba que ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Él quiere que todo el mundo podamos conocerlo. Por eso cuando Jesús se fue le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero les dijo: yo voy con ustedes. Aquí nos refuerza cómo Él va con nosotros, cómo dice su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver cómo en cualquier situación en la que tú estés, tienes esa certeza y esa seguridad de que Dios va contigo, de que Dios está contigo. Y si es la primera vez que tú estás escuchando acerca de Jesús, déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. No importando la situación ni la condición en la que tú te encuentres, Dios tiene un propósito para ti. Y en esta parte de que Dios tiene un propósito para nosotros, no es que no vamos a pasar por momentos difíciles, porque el estar en Dios no es garantía de que todo va a ser bonito, que todo va a ser color de rosa, pero sí es garantía de que Dios va a estar con nosotros. Y Él estando con nosotros, las cosas toman otro sentido. Por eso muchos pueden decir: estás en una situación muy difícil, pero el gozo de Dios está contigo. Esa esperanza que tú tienes en Jesús no cambia. Nada puede robarte el gozo de nuestro Dios. Entonces yo esta mañana quiero hacer una oración, pero 2 oraciones, pero la primera es contigo si tú es la primera vez que estás escuchando. Quiero que sepas que este propósito que Dios tiene para tu vida es el mejor regalo que tú puedes tener. Entonces yo te invito a que tú puedas orar esta mañana y que puedas declarar con tu boca y confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que tú viniste a cumplir un propósito que era perdonar mis pecados y darme ese acceso a mi Padre. Yo te pido que en esta hora tú entres a mi corazón, que tú vengas y establezcas tu propósito en mi vida, y que yo sé que algún día voy a tener ese destino que es estar contigo, en el nombre de Jesús. Y tú puedes acercarte con una persona que conoce de Dios y Él puede enseñarte, Él puede decirte lo que tenemos que hacer cuando reconocemos y sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Pero si se pueden poner de pie y el grupo de alabanza si me puede acompañar. Pero esta mañana también quiero orar con ustedes por cada uno de sus hijos, y quiero orar que tus ojos, que tu mirada, Dios te la amplíe, te dé esa visión
de lo que Él quiere hacer con tu vida. Que puedas encontrar ese propósito que Dios ya ha determinado para ti y que uno pueda creerlo y pueda accionarlo, pueda ser obediente y pueda alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces déjame orar contigo y dispón tu corazón y dile a Dios desde lo más profundo de tu corazón que tú quieres conocer ese propósito por lo cual Dios te ha enviado. Padre mío, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que todos en ti, Señor, tenemos un propósito, Padre. Que tú nos has dado, Señor, un destino, Padre mío, Señor, que es un día estar delante de tu presencia, Señor. Pero mientras eso llega, Señor, sabemos que tenemos propósitos por cumplir, Señor, aquí, Padre mío, Señor. Yo te pido, Padre, que tú toques, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú les puedas revelar, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir, Señor, esa palabra, Señor, de cuál es el propósito, Señor, que tú has hablado a sus vidas, Padre. Que ellos, Señor, puedan conocer en esta hora, Señor, qué es esa tarea, Señor, que tú les has confiado, Padre. Que tú les sigas, Señor, capacitando, Señor, día con día para que ellos puedan cumplir los propósitos, Señor, que tú ya has soñado de cada uno de ellos, Padre. Que ellos puedan encontrar, Señor, esa dirección, Señor. Que aún, Señor, cuando en nuestros planes y en nuestra voluntad, Señor, no es lo que queremos, Señor, reconocemos, Señor, que tu voluntad, Señor, es la que prevalece, que tu voluntad es agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser entendidos, Padre mío, Señor, en esta hora, Señor, y podamos alinearnos, Señor, a tu voluntad, Señor. Que podamos caminar, Señor, con esa confianza, Padre, de que tú estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Sabemos y reconocemos, Señor, que hemos llegado hasta aquí, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque todo lo que hacemos es por ti y para ti, Señor, porque queremos reconocer, Señor, queremos, Padre mío, Señor, reconocer que tú eres, Señor, quien nos sustenta, quien nos levanta, Padre mío, Señor, quien nos anima, quien nos consuela, Padre, que anhelamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es tu Espíritu el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos instruye. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú has volteado tus ojos hacia nosotros. Gracias, Jesús, porque tú has venido a cumplir tu propósito, que era darnos esa redención, que era poder acercarnos a nuestro Padre. Gracias, Jesús, porque sabemos que tu nombre es sobre todo nombre, porque sabemos que tú eres nuestro Rey, porque sabemos que tú eres un Dios soberano en el cual, Padre, nada, Señor, se puede salir de tu mano, nada se puede salir de tu voluntad, Señor, y por eso queremos alabarte y exaltarte como nuestro Rey, Padre. Te adoramos, tu grandeza.
Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Así es, nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y su nombre es digno de ser exaltado, de ser alabado. Y por último quiero cerrar diciéndote que nosotros debemos de celebrar la Navidad todos los días. No es una fecha en específico. Debemos de celebrar la Navidad todos los días porque todos los días tenemos que tener memoria de que Jesús vino con el propósito de darnos salvación a nosotros y a alguien más. Entonces, déjame orar para despedirte y ten memoria de esto, de que el día que te reúnas a celebrar la Navidad, recuerdes lo que Dios vino a hacer. Y qué mejor que también se lo podamos transmitir a nuestros hijos y que ellos vayan conociendo cuál es el principal motivo de lo que nosotros estamos celebrando, que es el nacimiento de Jesús en este mundo con un propósito y en nuestras vidas. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes, Padre mío, propósitos para nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor, para los que en ti confían. Gracias, Padre, por esa obra perfecta en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos reconocer cuál es su propósito, podemos reconocer que Él es nuestro Salvador. Y te damos gracias, Jesús, gracias porque tú no escatimaste nada y por amor a nosotros has ido a la cruz. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio puede tener ese valor de podernos acercar a nuestro Padre. Oro porque esta semana pueda ser bendecida, que Dios guarde tu salida y tu entrada, que esta semana puedas sentir la paz de Dios, puedas sentir cómo Él te guarda, te cubre, que puedas conocerlo en una manera diferente y que te bendiga y que tengas una semana llena de la presencia de Dios. Amén. Y recuerda que mañana nos conectamos a las 8 para tener nuestro tiempo de oración, el martes también, y el miércoles tenemos nuestro servicio especial de Navidad a las 8:30. Bendiciones a todos.